acaba de empatar Cerro Porteño y Sportivo Luqueño 1-1 por la segunda fecha del torneo Apertura de Paraguay. Un partido muy picante que terminó en un empate agónico en el último minuto con un gol del Sportivo Luqueño bastante polémico, ya que la jugada del gol del Sportivo Luqueño para el empate vino de un lateral en la que el jugador de Sportivo Luqueño, en vez de cobrarlo hacia el mediocampo como debía ser, lo cobró más hacia el área de Cerro Porteño, y en esa misma jugada salió el gol del Sportivo Luqueño, y el árbitro, sin darse cuenta, dejó pasar la jugada y terminó en un gol para el marcador final. También Cerro Porteño se llevó muchas críticas por sus hinchas, por el estado físico de sus jugadores y por muchos errores en mano a mano. El que metió el gol para Cerro Porteño fue Juan Manuel Iturbe en el inicio del segundo tiempo, pero desde el segundo tiempo Cerro Porteño empezó a fallar muchas ocasiones. ¿Y ustedes qué opinan sobre el partido de Cerro Porteño contra Sportivo Luqueño? Déjenmelo en los comentarios. Y por favor síganme en mi Instagram, que estamos intentando llegar a 3000 seguidores antes de que termine enero.